¿Qué onda con todo este mundo del fandom del K-pop? Porque como todos saben, a mí me encanta, pero yo no discrimino. Para mí me dicen K-pop y a mí me gusta todo parejo, pero hay mucho más detrás de eso. No solo es decir que te gusta el K-pop, he visto que el asunto necesita especialidad, maestría, doctorado y todo el rollo. Hola gente, bienvenidos a otro de mis videos para la K-Influencer Academy. Y el día de hoy tengo el honor de estar aquí junto con Cassie Cute. Hola, mi nombre es Cassie Cute y soy una gran fan del K-pop, como pueden ver, y soy un youtuber. Que me va a hacer el favor de enseñarme qué onda con todo este mundo del fandom del K-pop. Porque como todos saben, a mí me encanta, pero yo no discrimino. Para mí me dicen K-pop y a mí me gusta todo parejo, pero hay mucho más detrás de eso. No solo es decir que te gusta el K-pop, he visto que el asunto necesita especialidad, maestría, doctorado y todo el rollo. Entonces aquí tengo a la experta. Gracias. Así pueden irla a seguir a su canal, donde pueden ver ya material donde se habla más profundamente de estos temas, y no como yo que les vengo a dar aquí embarraditas generales desde la ignorancia, ¿verdad? Pero bueno, Casi, te voy a contar primero cómo yo me acerqué al K-pop y luego tú me cuentas cómo te acercaste al K-pop y cuál es tu posición actual en el K-pop. Entonces yo, Claro. no sé si era K-pop, pero hace muchos años, probablemente tú todavía no nacías, ni nadie de los de BTS, pero estaba la máquina de Pump It Up, no sé si lo ubicas, la máquina de baile, con flechas en el piso y que las vas pisando. O sea, esa es coreana, la Pump It Up es coreana. Y la música que había en la Pump It Up es coreana. No era, o sea, había como de varios géneros, pero a mí me gustaba un buen, o sea, yo jugaba a la máquina así, jugaba así y adicta a la máquina. Y a mí me gustaba mucho la música en la máquina y estaba en coreano y me daba igual. O sea, yo no discrimino como por el idioma, era así como que está bien padre, es la música en mi videojuego, me encanta. Entonces como que ahí yo ya estaba cerca del K-pop o de los inicios del K-pop, porque tiene muchísimos años, o sea, el K-pop no estaba como en escena ni nada y a mí me gustaba. Para mí era como normal, o sea, me gustaba. Estaban unos que se llamaban Sech Guys, según recuerdo, o sea, un montón de grupos que ahorita pues yo creo que ya jubiladísimos, ¿no? Luego, Sí. sí, ya están así en la tercera edad. Luego pues ya pasaron los años y un día me topé con el video de Psy, que todo el mundo se volvió loco con el de ay Dios mío, Gangnam Style. Gangnam Style. Ajá. Y me encantó por el rollo, entre la música, los colores, la ropa, todo eso se me hace, a mí las cosas visuales como que me atraen mucho y ese video tenía todo eso. Dije qué cosa tan maravillosa, pero tampoco me clavé mucho más. Y luego, ya que yo salía a hacer ejercicio, salía a correr y así, ponía la música de Psy porque el punchis me gustaba. O sea, como que me servía para hacer ejercicio, ¿no? Y entonces luego dejaba que Spotify me sugiriera. Entonces me salía música, me salía K-pop y yo agarré y decía, esta está buena el punchis, esta no. Y entonces me salían unos que eran Super Junior y yo, está chida la rola. Entonces, pero no hacía más, ¿no? Y así siguió mi vida. O sea, si ves mi lista de música para correr, hay un buen de K-pop que yo agregué sin saber ni quiénes eran, pero que estaban buenos para correr. Y pasó el tiempo, empezó la pandemia y entonces ya estaba yo haciendo ejercicio aquí en mi casa. Y dije, ay, bueno, empecé a poner solo la música, voy a poner los videos también, ¿no? Entonces puse los videos de Psy y dejé que se siguiera. Listo, me perdí. Dije, qué cosa tan fascinante, ¿por qué me he perdido de todo esto toda la vida? Y empecé a ver, o sea, y entonces por eso digo que a mí me gusta el K-pop parejo, porque yo nada más dije, YouTube, deja venir el K-pop. Y entonces todo lo que me ponía me encantaba. De pronto uno me gustaba más que otro, pero yo veía los videos y era una cosa llena de colores, de texturas, los vestuarios, las coreografías. Ellos todos son hermosos, súper talentosos. Aparte, como yo soy diseñadora, como que yo decía, es que esto no es arbitrario, todo está tan estudiado, todo está tan bien producido, todo es tan perfecto. Eso me pareció muy fascinante, pero, o sea, estoy en ese momento de la vida. Entonces me gusta como fenómeno y como género, pero he visto que hay una cosa muy clavada alrededor del fandom del K-pop. Entonces cuéntame cuál es tu posición en el K-pop. Pues yo soy multifandom. Amo a todos por igual. Pero pues soy más de Mon Bebé y BTS. Entonces
Tú platícame lo que quieras saber, yo soy la máster. ¿Y tú cómo empezaste? ¿Cómo te empezó a gustar el K-pop? A mí me empezó a gustar el K-pop por los K-dramas, porque en los K-dramas ahí salía el K-pop y yo decía, ¿qué es eso? Están muy buenas. Entonces pues yo ahí empecé a buscar muchos y pues me empezaron a gustar. Y como están bonitos y como en los K-dramas se ven como muy lindos, como que sí te llaman la atención porque son como hombres diferentes, cálidos, muy respetuosos. Entonces pues eso me enamoró de ellos. Ah, mira, entonces tú empezaste, porque yo después caí en los K-dramas, fue al revés nuestra... Sí, yo después, todo ha sido la pandemia, la pandemia me ha dado el tiempo de hundirme en todo esto y así pasar de estar tranquila en la vida a ahora querer un novio coreano. Entonces... Bueno, entonces a ver, cuéntame, porque yo he visto que están los grupos y que cada grupo tiene como su grupo de fans, ¿no? Y que se ponen nombres. Y por ejemplo, BTS están las ARMY, ¿no? ¿Quién les puso ARMY? ¿Por qué se llaman ARMY? ¿Quién decide cómo se llama el grupo? ¿Quién forma el grupo? O sea, ¿cómo pasa eso? Pues las ARMYs lo pusieron BTS y su compañía. Y nosotros nos llamamos ARMYs porque significa Adorable Representative MC for Youth. Un nombre muy largo. Y entonces ese nombre lo puso BTS. O sea, dijo, si ustedes son nuestras fans, se llaman ARMY. Sí. Y entonces eso hace todos los grupos. Porque me dijiste otro grupo ahorita que empezó el video. Monsta X. Y ellos, por ejemplo, ¿cómo se llaman a los que siguen a Monsta X? ¿También tienen nombre? Los llamamos Monbebé. Muchas veces lo ponen el grupo y la agencia, pero muchas veces también los integrantes del grupo le dicen así a sus fans así de, oye, ¿cómo quieres que te llamemos? O te gusta este nombre o te gusta el otro. Y ya los fans escogemos el que más nos guste. O nos ponemos nosotros nuestro nombre. Ah, oye, pero si a mí me gusta BTS, ¿ya soy ARMY? ¿O hay requisitos? ¿O qué implica que seas parte del fandom? Pues si quieres ser ARMY, aquí va el consejo. Solo es que te guste cualquiera de los integrantes o sus canciones o sus álbumes y ya puedes ser una fan ARMY. Pero también si tú quieres ser como ARMY oficial, puedes meterte a Weverse y puedes comprar tu membresía para ser ARMY así oficial. O sea, sí se puede oficializar el asunto. ¿Y qué incluye la membresía? Pues cuesta un poco caro, como 500 pesos y va como mejorando el precio, se puede decir, y te puede dar beneficios como exclusividad. Si hay conciertos, ellos te dicen primeros. Si hay merchandise, también puedes comprar. Entonces, pues si quieres ser una ARMY oficial, esos son los requisitos. Y por ejemplo, entonces los de Monsta X es lo mismo, también te inscribes, o sea, todos tienen membresías, ¿sí? Sí, solo que pues si eres pobre como yo, pues no. Pero pues yo los apoyo mucho en sus canciones, en sus videos, dándoles likes, mandándoles amor. Entonces pues no necesitas tener la millonada para ser fan. Oye, y he visto también que hablan mucho de los vías, que no sé quién es mi vías, o no sé cómo se diga, o Bayas. Bueno, el Bayas es un nombre de Estados Unidos, pero nosotros lo transformamos y eso quiere decir que es nuestro favorito. Ajá. Entonces, si a ti te gusta alguien mucho, puedes decir, él es mi Bayas, pero también hay Bayas Breaker o Ultimate Bayas y todo eso. Si quieren la definición les puedo decir. ¿Y cuál es? O sea, ¿qué significa cada uno? Bueno, el Ultimate Bias es el que le das todo tu amor y ahí no lo mueves del stand, ese es tuyo. El Bias Breaker es el que está así como que viendo a ver si le gana o no, es como tu segundo favorito, pero también puedes ponerlo en Ultimate Bias si tú quieres. Puedes tener de 1 a 2 a 10 los que tú quieras, pero siempre hay uno favorito. ¿Cuál es el tuyo favorito? Ay, el mío. Pues de BTS sería Jungkook y mi Bias Breaker Jimin. Fíjate que a mí también me gusta. ¿Cómo se llama Jungkook? ¿Jungkook? ¿Así se dice? Sí, Jungkook. Es mi favorito. Es mi favorito. ¿Sí, también? Sí. Aunque no sé los nombres de No me pongo envidiosa, V también me gusta. Mira. Ay, V, papacito. Hay tres o cuatro. Ya los 7. No, o sea, sí podría poner uno para cada día de la semana. Oye, gran plan. Oye, ya he visto que en redes sociales ahorita que decías que se unen para
para apoyar a uno u otro grupo. También he visto que luego como que se organizan para como luchar en contra de movimientos que tienen como connotación negativa, o sea que de pronto hay un hashtag que su intención no es muy buena, que digamos, y entonces por lo que entiendo así de lejitos, las ARMY toman ese hashtag y empiezan a publicar videos o GIFs o cosas de BTS para que cuando la gente busque ese hashtag en vez de encontrar cosas negativas. Sí, esto empezó desde que BTS se unió con la UNICEF. Ajá. Y empezaron a donar mucho dinero para organizaciones, entonces ahí las ARMYs vimos como el amor que ellos daban a otras personas, entonces nosotros también quisimos apoyar en todo lo que podíamos. Por ejemplo, si una ARMY necesitaba ayuda, ella ponía un hashtag o en Twitter lo ponía y ya las ARMYs la ayudábamos. Entonces ahí depende de la situación y de lo que esté pasando en el mundo, pero siempre tratamos de ayudar con lo que podamos. Un retweet, o si también podemos donar, pues también donamos. Pero entonces todo esto viene, o sea, no es que BTS les haya dicho, sino que BTS como que puso el ejemplo y todas solitas empezaron a hacerlo. Exactamente. Ay, está increíble, está increíble. Sí. El poder de... Con razón salieron, acaban de salir en la portada de la revista Time como líderes del mundo. Se lo ganaron. Sí, en la ONU. Oye, y, o sea, y todo este mundo que me decías de la mercancía que te puedes comprar, sí, hay como cosas en mercancía en específico que sale por ser seguidora, porque he visto, el otro día me dijeron de una cosa que se llaman light sticks o algo así. ¿Y eso qué es? ¿En qué consiste? ¿Hay más cosas como eso? Ay, pues ese es merchandise. Ajá. Y es que hay de muchas cosas. Puedes encontrar un vaso, una taza, lo que usted guste, lo que usted mande. Ajá. Pues ahí puedes encontrar lo que tú quieras. Y pues eso lo sacan las compañías de los grupos. Hay hasta álbumes y los lightsticks, los que dicen. Ajá. Eso es para que tú puedas saber de qué fandom eres, porque muchas veces los conciertos ahí se juntan muchos grupos. Ajá. Entonces para diferenciarnos de cada uno tenemos nuestra lightstick, y la lightstick de BTS es la Army Bomb. Entonces tú cuando ves una chica usando el lightstick dices, ah, ella es ARMY. Entonces es como para diferenciar. Tenemos colores, nuestros nombres. Por ejemplo, el de Blackpink es como un martillito y le haces así y suena. Entonces es para como diferenciar los fandoms, para mostrarles amor, porque están muy caros, pero vale la pena. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? Pues como 2,000 pesos, 3,000 pesos, 5,000 pesos, no, dependiendo. ¿Y hay, o sea, hay muchos o es un lightstick y ya? Pues es que es uno, pero ajá, tiene diferentes versiones. Es el mismo, pero se puede decir que lo van mejorando cada año. Entonces tú puedes comprarte uno, después, no sé, en 2, 3 años sacan otro y te lo compras y así vas comprando. O, por ejemplo, Monsta X solo tiene 2, ajá, entonces tú puedes comprar uno o te puedes comprar el otro si quieres, pero con el que tienes... con el que muestres tu amor, así está bien. Pero entonces es en conciertos en donde hay muchos grupos al mismo tiempo. O aunque vayas a un concierto de BTS puedes llevar tu lightstick de Blackpink. O es cuando se juntan. Sí, no. Pues es que dependiendo, porque por ejemplo yo fui a uno de Sunmi y Sunmi no tiene su lightstick. Entonces había muchos que llevaban su lightstick de BTS, de Red Velvet, y pues no pasa nada, pero pues sí es como una falta de respeto si llevas un lightstick que no es. Pero lo padre de los lightsticks es que también lo puedes llevar a sus conciertos. Entonces cuando va la música se va aprendiendo todos al mismo tiempo y se ve muy bonito. ¡Ay, qué padre! Suena bien. Sí. Mi próxima meta es ir a un concierto de K-pop. Oye, ¿y cuál es la experiencia, o alguna experiencia que te ha dejado así ser parte del fandom, ser ARMY? ¿Qué podrías contarme al respecto? Ay, qué pregunta tan más bonita. A mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho a pues ser feliz, a en los momentos difíciles escuchar K-pop, ir a sus conciertos y verlos a ellos, ver cómo ellos han cambiado mi vida, la han hecho más feliz. Pues es muy bonito como esa experiencia, y conocerlos en vivo, las canciones y todo, es como mundos diferentes y es algo muy sano, porque pues ahorita ya todo ya está medio para 18 plus, entonces ajá, me gusta mucho que los coreanos como que mantienen eso muy guardado, son muy pues sanos en todo lo que ellos hacen. Entonces por eso me gusta estar en ese
onda hermosa. Qué padre. Oye, ¿y los conciertos son así igual de producidos e impresionantes que sus videos? Ay, ¿Sí sí, están a la altura? muchísimo. Sí, por eso se me antoja muchísimo. Siento que hacer, o sea, independientemente de si soy ARMY o no soy ARMY o soy así fan clavadísima, creo que debe ser un espectáculo que vale la pena ver por el espectáculo, ¿no? Ya lo haré, ya lo haré Sí, en algún momento. vamos, Sí, te vamos, invito, vamos. yo voy a casi todos. Va, casi, pues muchísimas gracias por pues ilustrarme en este mundo del fandom del K-pop que me encanta. Ya veré quién decido ser. Yo voy a ser como tú, yo voy a ser multifandom, yo los amo a todos. Yo voy a tener a todos los mis light sticks aquí atrás, así, junto con mis monitos voy a tener mis Ya me dio Tenemos que curiosidad. hacer que compre un lightstick. Ajá, ahorita los voy a ver porque no los he visto. Voy a ver de qué trata este show y a ver cuál me compro. Oye, me voy a iniciar, así va a ser mi ceremonia de iniciación en el fandom del K-pop. Pues muchas gracias por acompañarme para esta cápsula especial de K-Influencer Academy, en donde me pidieron hacerlo junto con otra K-Influencer. Y pues aquí está Casi, experta en el tema, entonces ya nos ilustró a todos. Muchas gracias, vayan a seguir, aquí les voy a poner sus datos de su Instagram y su canal de YouTube y todo, porque ella les va a informar mucho más. Esto solo fue una probadita de todo lo que sale. Gente, muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo pronto en mi próximo video. Muchas gracias, Casi. Ya saben, denle like, suscríbanse, compartan y apoyen todos mis videos de K-Influencer Academy. Muchas gracias, nos vemos pronto. Corazoncitos coreanos. Pon corazoncitos coreanos, Casi.